La macabra aparición del Baratillo. De una casa que se halla cerca de la plaza del Baratillo, al terminar la última campanada de las 12 de la noche, se escucha un ruido semejante al que produjera una tabla que choca fuertemente con la superficie del agua tranquila. Simultáneamente se abre una puerta de par en par, y con estrépito sale un carruaje tirado por 2 caballos negros. Apenas la vista humana alcanza a percibir todo esto que ocurre al mismo tiempo y en el mismo instante, pero el cuadro que se ofrece no es el que puede suponer el lector. Nada de eso. Se trata de algo que solo con la palabra sobrenatural podríamos denominar de alguna manera. El carro está envuelto en llamas y los caballos arrojan lumbre por los ojos y espuma de fuego por las fauces. A esto hay que agregar el chisporroteo que sacan los corceles con las pezuñas al golpear en el pavimento de piedra. Pero lo más extraño no es la aparición que se presenta a la vista, como el personaje que ocupa el interior del carruaje. Con toda seguridad es lo que vulgarmente se dice, un alma en pena, porque más que un cuerpo humano, es un esqueleto medio envuelto en una nube vaporosa y que se yergue hacia adelante para fustigar mejor a los caballos con su látigo, cuyos chasquidos resuenan en el silencio de la noche igual que si fueran detonaciones producidas por disparos de armas de fuego. Noche a noche, al sonar la última campanada en el reloj de la parroquia, marcando las 12, los vecinos azorados contemplan a distancia este macabro suceso, o bien desde sus balcones o en las azoteas, por el natural temor que les inspira. Todo esto tiene una explicación. Cuéntase que vivió en Guanajuato a principios del siglo XIX, un caballero a carta cabal llamado Melchor Campuzano, hombre de trabajo que pronto logró reunir una considerable fortuna. Con la idea de acrecentar su capital, don Melchor aceptó formar sociedad con un español inmensamente rico, pero cuéntase que antes de que pudieran disponer un viaje a la madre patria, el socio enfermó y falleció, dejando encargado de sus negocios a don Melchor por la recomendación, ya casi en agonía, de que su dinero fuera distribuido entre la gente humilde. Así lo hizo cabalmente el señor Campuzano, aliviando la pobreza de muchas familias, las que se mostraron profundamente agradecidas por aquel inesperado favor, al grado de bendecir la memoria del esclarecido caballero. Pero como la malicia está presente en todo caso, no faltó quien dijera que don Melchor disponía del dinero del rico socio, aumentando así su caudal personal. Don Melchor sintió profundo disgusto al enterarse de la calumnia y juró cerrar en adelante las puertas de su mansión a las reiteradas peticiones de los pobres que diariamente acudían a saciar su hambre o bien a recibir ropa o medicina según el caso. En estas condiciones fallece don Melchor, y sea que las personas tenían razón al propalar la idea de que el aparente hombre caritativo se había quedado con la mayor parte del tesoro de su socio, o bien que los procedimientos para enriquecerse habían costado muchas lágrimas a quienes despojó de lo suyo. Lo cierto es que su alma, al decir de la gente, se condenó, y el castigo divino consistió en que siguiera viviendo en esa forma, con espanto y pavor de quien presenciara tan macabro espectáculo. El espíritu de la ermita. Leyenda de Zacatecas. Cuando Jaime intentó cortar camino, nada le importaron las viejas historias que se contaban sobre aquel atajo. Él lo conocía como la palma de su mano, pero aún así sabía que no era muy recomendable en las noches cerradas. Pero ya se le había hecho tarde, y el camino a casa era muy largo, y más si lo hacía sin su viejo carro, que se acababa de descomponer. En cuanto puso pie sobre el camino, comenzó a recordar todo aquello que se contaba, pues al parecer habían encontrado más de una vez a un animal muy grande que merodeaba aquellos lugares. Por ello nadie se atrevía a caminar por el lugar sin compañía. Lo más extraño era que estas historias hubieran llegado a impresionar hasta los que pasaban ahí en auto, pues llevaba más de 10 minutos sin notar una luz en el camino. Solo alcanzaba a escuchar los cantares de los grillos. Para colmo de la mala suerte, el cielo desató una lluvia torrencial que no cesaba. Jaime trató de cubrirse el agua con las ramas de un árbol, pero sabía que un rayo podía alcanzarlo.
Por ello tuvo que continuar su camino sin importarle que se empapara. Nunca supo por dónde caminaba. Hacía un rato que miraba solo el camino cuando los rayos resplandecían el cielo. Jamás se dio cuenta de que la oscuridad y sus pasos lo habían llevado hasta la vieja ermita. Claro que en esta ocasión aquel lugar representaba un refugio muy oportuno. Ya para entonces solo se preocupaba en encontrar un lugar seco para descansar, pues ya había caminado demasiado y lo que necesitaba era sentarse un rato antes de continuar su camino. Cuando se acercó a la ermita notó que estaba abierta, por lo que no dudó en entrar, pero para hacerlo, con mayor seguridad, tomó una vara utilizándola como bastón para evitar tropezarse con algo. En cuanto estuvo adentro, miró claramente la silueta de un animal, pero no le dio importancia. Estaba seguro de que se trataba de un perro que, al igual que él, buscaba refugio para cobijarse de la lluvia. Pero en cuanto los relámpagos cayeron, pudo notar que el animal estaba degollado. Asustado, Jaime corrió hasta el fondo de la ermita, rezando para que aquella criatura no le pudiera hacer nada. Cuando se repuso del miedo, comenzó a inspeccionar el lugar. Al parecer el animal se había ido. Sin embargo, sabía que no podía estar tranquilo ahí, y lo último que quería hacer era volverse a encontrar con ese espectro. Al llegar al final del pasillo, se paró frente a una imagen sagrada. Justamente ahí miró a un ermitaño que rezaba en voz alta. ¿Pero quién podría ser? Pensaba, pues no había escuchado antes aquellos rezos. Se acercó lentamente hacia él, pero no le podía ver la cara. Pero estaba seguro que, al igual que él, aquel pobre hombre se había perdido ante la tormentosa lluvia. Pero tal fue su sorpresa cuando lo vio desaparecerse delante de él. Sucedió como si la tierra se lo hubiera tragado. El joven retrocedió y salió corriendo sin importarle la lluvia, y retomó su camino a casa sin mirar hacia atrás. Desde entonces nadie se atreve a cruzar el viejo camino ni a pie o en automóvil. Jaime, al parecer, era la persona más escéptica del pueblo, por lo que no se podía poner en duda su historia. La amante del diablo guerrero. Benito Mateo era un indígena mayo que se dedicaba a vender hierbas curativas, arte que aprendió de sus antepasados. Tenía muy en alto su filosofía que decía: nadie fallece en la víspera sino cuando le toca. Así iba el indio mayo curando y hasta lo hacía con los heridos de la revolución. Su esposa, que no había tenido hijos, le pidió que mientras curaba a los lacerados y enfermos, le permitiera vivir en Guerrero. Con la lejanía y el paso de los días se distanciaron tanto que la mujer terminó buscando consuelo en los brazos de otro hombre. Benito se enteró del idilio de su mujer mediante rumores. Preparó su fusil para visitar a la traidora. La encontró sola y tranquila, pero al inquirir sobre lo que de ella se decía, se tornó seria y agresiva. Dijo que ni muerta aceptaría vivir en la junta con su marido, antes bien prefería despedirse de este mundo. El coronel de la Vega, al enterarse del pleito, fue en ayuda de la dama, encarándose a Mateo. Le pidió que la dejara en paz, pero el esposo no estaba dispuesto a perder ese enfrentamiento, y terminaron baleándose mutuamente. El coronel fue quien falleció de un disparo. Se dice que la lucha se llevó a cabo en la víspera, y nadie nunca se explicó por qué el indio no recibió ni un impacto de tan buen tirador. La gente del pueblo, al ver la escena del crimen, asesinaron con ira al indio mayo, quien no se defendió al saber que ya no estaba en la víspera. De la viuda ya no se volvió a saber nada. Por muchos años se rumoró que regresó a Yecora, una costa ubicada al sur. Ahí los pobladores aseguran que esa mujer se encontraba en la sierra con su amante, el diablo. El monje sin cabeza. En la población de Jesús María, al norte de Jalisco, cuando llegaron los primeros frailes para evangelizar a la población, no fueron bien recibidos, pues la gente ya tenía sus propias costumbres, sus propias creencias, y fueron rechazados. Incluso algunos monjes fueron asesinados, como fue el caso de un sacerdote al que le cortaron la cabeza. Tiempo después, en esa población, ya que se había evangelizado la comunidad, se hablaba sobre la aparición del monje sin cabeza, provocando el horror entre los moradores.
Durante las frías madrugadas veían caminar en el pueblo a dicho fraile que parecía flotar. Y de hecho así sucedía, porque a pesar de que había noches de lluvia, a la mañana siguiente no había huellas en el lodo. Con la finalidad de acabar con las apariciones de este espectro, buscaron su cuerpo para darle cristiana sepultura, y así su alma descansaría en paz. El cuerpo del infortunado fraile fue hallado en la cúspide de un muro, pero su cabeza nunca apareció. Por tanto, se dice que la aparición continúa y lo hará hasta que encuentren su cabeza. Leyenda similar a la anterior fue la que se significó en la población de Tonalá, Jalisco, ocurrida durante la Guerra Cristera, cuando en México se dio la persecución religiosa contra sacerdotes e integrantes de la Iglesia Católica. Muchos sacerdotes y religiosos fallecieron defendiendo su fe, y uno de ellos fue el sacerdote Juan de Tonalá, quien era muy querido por la gente del pueblo, a la que defendía de los abusivos hacendados que le explotaban. La gente poco pudo hacer para salvarle la vida. Fue colgado de un árbol que hasta el día de hoy se encuentra como mudo testigo de la intolerancia en la calle Pedro Moreno, en el centro de Tonalá. Algunas personas que han caminado cerca de ese lugar, próximo a la parroquia Santiago Apóstol, han visto la sombra del sacerdote Juan colgado de dicho árbol. La gente que conoce su triste historia se horroriza al ver la imagen de ese hombre y sale corriendo. El reto en el panteón, versión de Guanajuato. Luis era un jovenzuelo que siempre sobresalía en el corro de sus amigos. A su alcance estaban todos los recursos para adelantarse a sus compañeros. Las iniciativas partían de su imaginación. Hombre afortunado, triunfaba en todo lo que emprendía. Una ocasión, queriendo hacerse notar por sus extravagantes ideas, invitó a sus condiscípulos para una apuesta tanto más rara cuanto irreverente. El que se sintiera más hombre entraría al cementerio del lugar a las 12 de la noche, dejando una señal que los demás comprobarían al día siguiente. Pero esta vez, como siempre, Luis daba la idea, mas no la realizaba. Al contrario, proponía que fuera Jerónimo, físicamente el más fuerte, al mismo tiempo que el más sumiso y en todo momento dispuesto a cualquier cosa por sus amigos. Sin embargo, hubo uno que dijo: «No es justo, debemos echarlo a la suerte. El que pierda será el que entre». Con una moneda se decidió esta situación. Y oh sorpresa, correspondería a Luis esta osadía. Aunque en el fondo era algo cobarde y en esa ocasión sentía temor de un modo particular, tuvo que disimularlo. El grupo se encaminó hacia el panteón. Debemos decir que esto sucedió a principios del siglo, cuando en esta ciudad de Guanajuato funcionaba la antigua escuela de medicina. Como la aventura que referimos era entre estudiantes y precisamente en un 2 de noviembre, consagrado a los difuntos, fue que Luis concibió la sacrílega idea de que esa noche sería la visita al sitio funerario. Se usaba por entonces en lugar de abrigo la amplia capa de estilo español. Imaginemos al grupo ya en la puerta del cementerio. El perdedor, como seña convenida, clavaría una estaca en alguna tumba de las que estuviera al fondo, pues así atravesaría totalmente el camposanto. Sin remedio, Luis tenía que entrar y entró. El ánimo le sobrecogía. Apenas se sintió un tanto alejado de los demás, empezó a silbar una tonada cualquiera, la que primero vino a su memoria. Así distraía la imaginación y ayudaba a controlar sus nervios. Llegó por fin a la última hilera de tumbas, cerca del hipogeo que contiene a las momias. En una mano la estaca y en otra una piedra que le serviría de martillo. Se dispuso a cumplir su atrevida cuanto irrespetuosa misión. Colocó la estaca sobre el suelo y con la piedra dio 3, 4, 5 golpes. En realidad no supo cuántos fueron. Sus piernas temblaban y en su cerebro se agolpaba la sangre. El corazón latía con más frecuencia y en una fría transpiración le bajaba por la espalda. Terminó de clavar y ya se disponía a regresar, cuando sintió que por detrás de él alguien le retenía con gran fuerza. En vano pasó el tiempo, Luis no regresaba. Sus amigos no se atrevieron a indagar lo que había ocurrido y sin proferir palabra regresaron a sus hogares. Al día siguiente, el vigilante del panteón encontró sin vida al joven Luis, con un faldón de la capa clavada sobre el suelo. Había fallecido de espanto,
creyendo que una de las momias lo había atrapado.